Si no se te para o conoces a alguien joven que haya consumido Viagra sin indicación médica, este video es para vos. Aunque no existe una edad mínima para administrar el sildenafil o Viagra, es muy raro que tengamos que usar este medicamento en pacientes menores de 45 o 50 años. Lo cierto es que hay muchos jóvenes que, ya sea por curiosidad o porque algún amigo, o mejor dicho, mal amigo, se los recomendó, lo han probado. Esto no es inocuo, ya que los expone a los efectos adversos de la medicación, así también como a una complicación que te voy a explicar más adelante, que es muy difícil de tratar y que es la dependencia. Las causas más frecuentes de disfunción eréctil en pacientes jóvenes son las causas psicógenas. Como recordarás de los videos que te dejo en la descripción, tenemos dos grandes grupos de disfunción eréctil. Por un lado, las causas orgánicas, que son cuando se altera ya sea la estructura del pene o todos los mecanismos que hacen que llegue sangre a este órgano y se produzca la erección. Fumar, no hacer actividad física, el sobrepeso, los malos hábitos, la hipertensión, la diabetes y sobre todo la edad son algunos de los factores de riesgo para el desarrollo de este tipo de disfunción eréctil. Por el otro lado tenemos las causas psicógenas que pueden ocurrir a cualquier edad pero son más frecuentes en los pacientes jóvenes. Hablamos de causas psicógenas cuando hay ansiedad, depresión o incluso estrés. Recordemos que nuestro cuerpo tiende a dar respuesta de escape o huida ante el estrés. Esto es algo que ya lo tenemos desde nuestros antepasados. Así se liberan sustancias como el cortisol y la adrenalina. Entonces, cuando una persona está estresada o está con ansiedad, al liberarse de estas sustancias se produce una pérdida de la erección, porque la sangre tiende a ir a órganos que son útiles en situaciones de escape. Esta división es importante a la hora del tratamiento, ya que las causas psicógenas más frecuentes en los pacientes jóvenes se deben tratar con consejería o con psicoterapia. En cambio, los medicamentos como el sildenafil o el tadalafilo lo utilizamos solamente en las causas orgánicas. El sildenafil y el tadalafilo actúan de la misma manera. Aumenta la sensibilidad del pene a los estímulos, provocando con mayor facilidad una erección. Como habrás escuchado, es necesario y obligatorio un estímulo. Es decir, el hecho de tomar Viagra, ya sea que me tome un comprimido o me tome una caja entera, reitero, no te tomes una caja entera porque te va a hacer muy mal, sí o sí voy a necesitar el estímulo, es decir, no va a provocar una erección por sí sola la medicación. Y esto explica por qué muchos pacientes jóvenes que tomaron Viagra por sí solos, sin indicación médica, vienen muy asustados a la consulta, ya que a pesar de haber tomado la medicación que les dio quizás un amigo, no lograron la erección que buscaban. Y esto se debe a que quizás manejan tanto nivel de ansiedad o de estrés que incluso la medicación no va a provocar este efecto. En muchos casos estos pacientes lo hacen por haber tenido algún episodio de disfunción eréctil, mientras que en otros solamente lo han hecho por curiosidad, lo cual es peor. Esto puede desencadenar un círculo vicioso bastante difícil de tratar, en el cual el paciente tenía ansiedad, esto le provocó una disfunción eréctil, probó por cuenta propia el sildenafil, pero no logró una buena erección, es decir, continuó con esta disfunción eréctil. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Aumenta más la ansiedad y se provoca este círculo que es bastante difícil de cortar. Por otro lado, algunos pacientes jóvenes que presentaban disfunción eréctil quizás pueden tener una buena respuesta a la medicación, pero ocurren dos cosas muy importantes. Por un lado, se están sometiendo a los efectos adversos de estos medicamentos. Entre ellos, incluimos congestión nasal, dolor de cabeza, enrojecimiento y lo que es aún peor, problemas del corazón, llegando incluso a favorecer infartos. Te dejo un video sobre complicaciones abajo en la descripción. Mientras que tenemos otro problema muy importante que es la dependencia. Es decir, estas personas se vuelven prácticamente adictos a esa medicación. Al haber presentado un episodio de disfunción eréctil, tomaron la medicación, vieron que tenían buena respuesta y continuaron tomando la medicación. Pero ¿qué sucede? Quizás pasan 2, 5, 10 o 20 años y estas personas se ven obligadas a tomar la medicación, ya que sin ellas sienten que no pueden lograr una erección. Eso se llama dependencia. Y aunque quizás no se habla mucho, es algo muy común. Y es por eso que siempre el Viagra debe ser indicado por un médico y en caso de disfunción eréctil de causa orgánica. Otra cosa muy importante, y como te dije al principio, la disfunción eréctil de causa orgánica se asocia mucho a la edad. Quizás esta persona consumió el Viagra cuando era joven y lo sigue tomando por varios años. Lo que tenemos que tener en cuenta que el problema de base, es decir, la ansiedad, estrés o quizás manejo de cuestiones anímicas, no lo ha tratado y lo ha suplido con esta medicación. Por lo tanto, quizás esa persona llegue a tener 45 o 50 años y además presenta malos hábitos de vida como fumar o no hacer actividad física. Por lo tanto, el sistema de llegada de sangre del pene se va a ver alterado y va a tener también una causa de disfunción orgánica asociada a su causa anímica. ¿Esto que va a provocar? Que nos quedemos sin armas. Cuando digo armas me refiero a medicamentos. Es decir, esta persona que quizás podría no haber tomado medicamentos durante su juventud, en el momento que realmente lo necesita, no le va a hacer efecto y vamos a tener que pasar a un escalón superior. Por eso, nunca te automediques con Viagra. A pesar de esto que te comenté recién, en algunas ocasiones puede ser necesaria la utilización
administración de Viagra en pacientes jóvenes. Aunque las causas orgánicas son más frecuentes en los adultos mayores, algunas enfermedades neurológicas y en especial pacientes que han tenido grandes accidentes, por ejemplo con fracturas de pelvis, pueden tener alteraciones de erección que se pueden mejorar con el uso de medicación. En estos casos, y siempre bajo indicación médica, se podría llegar a utilizar el Viagra. Como te dije recién, la diabetes mal controlada durante muchos años en pacientes jóvenes es una causa bastante frecuente de disfunción eréctil en este grupo. Tanto el sildenafil como el tadalafilo y otros medicamentos siempre deben ser administrados por un médico. Te dejo de este lado un video muy completo sobre todo lo que tenés que saber sobre el Viagra, incluyendo los efectos adversos que puede provocar. Y antes de que te diga que te suscribas a mi canal, te quiero dejar una tarea, que si me seguís hace rato deberías saber la respuesta, pero decime, ¿para qué otra enfermedad se puede utilizar el sildenafil? Ahora sí, acordate de suscribirte con este botón que te voy a dejar por acá. Y si te gustó el video, compartilo en tus redes sociales. Gracias.